Cualquier persona que perturbe el sueño de esta momia o este emperador egipcio será castigado por la muerte. Hoy, en Misteria para Futuravid, la maldición de Tutankamón. Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Misteria para Futuravid. El día de hoy les voy a presentar el video de el faraón que tenía más de 3200 años sin ser perturbado en su tumba y que finalmente alguien llegó para escarbarle la tumba y para obtener todas sus ganancias y todas sus riquezas. Pero también se dice que era para tener el patrimonio cultural, histórico y poder preservar de la manera correcta toda la historia del antiguo Egipto. Mi nombre es Aiko Ochoa y esto es Misteria para Futuravid. Vamos a ver el día de hoy en este video quiénes fueron los personajes que usurparon la tumba de este gran faraón que fue conocido como Tutankamón, hijo de Akenatón. Vamos a ver qué fue lo que les pasó y qué fue lo que les pasó a otras 40 personas quienes también estuvieron involucradas en conocer y escarbar la tumba, que fueron desafortunadamente, maldecidos por esta maldición de Tutankamón. Pero, para que no queden más dudas, te platico la historia. Este joven faraón reinó aproximadamente entre los años 1336 a.C. y 1325 a.C. Hijo de Akenatón, ascendió al trono cuando tan solo contaba con unos 10 o 12 años de edad. Su padre había llevado a cabo una reforma religiosa en la que daba la primicia a Atón, dios del sol, frente a los demás dioses del panteón egipcio, y había fundado una nueva ciudad que se convertiría inmediatamente en la capital de su reino, Aketatón, actualmente Amarna. Tras su muerte, Tutankamón decide restablecer la capital en Tebas y volver al culto tradicional egipcio, en el que se consideraba a Amón como el rey de todos los dioses, protector de los indefensos frente a las injusticias de los poderosos. Además, encargó que fueran reparados los daños cometidos por Akenatón en los diferentes templos egipcios. Se cree que murió entre los 18 o 19 años de edad, siendo enterrado poco después. A pesar de su corto reinado, el hallazgo de su tumba supuso uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de toda la historia. Sucedió el 4 de noviembre de 1922 por Howard Carter. Sin embargo, esperó para abrirla hasta el día 26 de noviembre, cuando su compañero y mecenas Lord Carnarvon y su hija Lady Evelyn Herbert se reunieron junto a él. El egiptólogo Howard Carter resumen de este modo lo que ahí se encontraron. Nunca hubiéramos soñado algo así. Una habitación, parecía un museo, repleta de objetos, algunos de ellos familiares, pero otros como jamás habíamos visto, amontonados unos sobre otros en una profusión aparentemente interminable. Según cuenta la leyenda, cualquier persona que moleste a la momia de un faraón será castigada con la muerte, lo que se conoce popularmente como la maldición del faraón. 4 meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon muere por la picadura de un mosquito. Además, justo cuando fallece, se produce un apagón en toda la ciudad del Cairo. En los siguientes 12 años, perecieron 8 personas relacionadas con este descubrimiento, entre ellas Arthur Mace, que había dado el último golpe al muro, y el hermano de Lord Carnarvon, Audrey Herbert, que había estado presente también en la apertura de la cámara funeraria. Aunque Howard Carter intentó durante toda su vida desmontar esta teoría, los periódicos ya se habían hecho eco de la noticia y alentado dicha idea. El sueño de más de 3200 años de la momia de Tutankamón se vio truncado el 26 de noviembre de 1922. Ese día se asomaron a la tumba subterránea del faraón, hasta entonces casi intacta, 2 británicos, el arqueólogo Howard Carter y su
mecenas George Edward Stanhope, Moneynox Herbert, ex vizconde de Porchester y quinto conde de Cavernon. Poco después, el 5 de abril de 1923, a los 56 años, Lord Cavernon murió en un hotel del Cairo. Arrastraba las consecuencias de un accidente de tráfico desde su juventud y su salud había empeorado con los años. No era ningún secreto que llevaba semanas enfermo. Estaba tan débil que incluso había reconocido a sus amigos que sentía la llamada de la muerte. Pero para buena parte de la prensa internacional fue un adiós repentino e inexplicable. Eran los ingredientes ideales para una leyenda. Egipto, una tumba profanada en el Valle de los Reyes y un fallecimiento inesperado. Lo que empezó como una llamita se convirtió en un incendio gigantesco. No se puede atribuir la paternidad del bulo a nadie en concreto, pero sin duda un escritor le dio alas, y no un escritor cualquiera, sino de uno de los más populares de la época, Arthur Conan Doyle. El novelista no tuvo reparos en decir que la muerte de Lord Cavernon se debió a la maldición de la tumba. Fue una idea descabellada y sin pruebas, pero procedía nada más y nada menos que del padre de Sherlock Holmes. Pues así como estamos viendo en este video, existen muchas afirmaciones y al mismo tiempo también muchas dudas acerca de qué fue lo que pasó aquí. Si todas estas fueron coincidencias o si en verdad los faraones egipcios tenían un poder que iba o que fue mucho más allá de todo lo que ya tenían. Un poder probablemente que pudo haber durado mucho más tiempo, especialmente porque ya saben que se dice que los egipcios tenían una relación directa o una conexión o un contacto directo con los extraterrestres. Continuamos viendo esta historia. Su ocurrencia no hubiera pasado de una butada en boca de otro, pero lo dijo el creador del detective cerebral por anatomasia, el adalid de la verdad y la lógica deductiva. El público que dio pábulo a sus palabras confundió al personaje con el autor. No es casual que menos de 9 años después naciera uno de los clásicos más grandes del cine de terror, que ha unido en el tiempo a parejas de baile tan improbables como Boris Karloff y Tom Cruise, protagonista en el 2007 de La Momia, el mismo título de la película con la que la Universal inauguró este fecundo subgénero cinematográfico en 1932. Pero volvamos a Conan Doyle. ¿Por qué dijo lo que dijo? Una vez que eliminamos lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, tiene que ser la verdad, dice Sherlock Holmes. Conan Doyle, sin embargo, no se atuvo a esta norma y se olvidó de los hechos posibles y probables. Llegó así a la conclusión de que si la muerte del Lord Cavernon no tenía causas naturales, debía tenerlas sobrenaturales. El problema es que si había causas naturales, pero las obvió, al contrario de lo que hubiera hecho su criatura literaria. Por increíble que parezca, la familia del difunto no solo no cortó en seco estas patrañas, sino que las alentó. Lord Porchester, sexto conde de Cavernon, declaró que en el momento exacto de su muerte, el perro favorito de su padre lanzó un aullido terrible y murió fulminado. El animal no se encontraba en el Cairo, sino a miles de kilómetros, en la regia mansión rural de la familia en Highclere, el condado de Hampshire, escenario, por cierto, de la serie Downtown Abbey. Los partidarios del peor periodismo, no dejes que la realidad te estropee un buen titular, se frotaron las manos de satisfacción. Los infundios y las patrañas o fake news no son cosa de hoy. Como explica Thomas Hoving en Tutankamón, la historia jamás contada, un periódico se inventó incluso el texto de un jeroglífico de la cámara funeraria. Quienes entren en esta tumba sagrada pronto serán visitados por las alas de la muerte. Por supuesto, ni dicha advertencia existía, ni la mascota de Lord Cavernon presintió la muerte de su amo, pero un mecanismo irrefrenable ya se había puesto en marcha. Lo más parecido que había a una maldición en la tumba del faraón era una moderada admonición. Esta sí documentada. Era una inscripción en una vasija de barro que decía: "Soy yo quien impide que la arena del desierto invada la cámara secreta". El corresponsal que dio cuenta del hallazgo consideró que la frase sonaba poco amenazante y decoró la crónica con un añadido de su cosecha: "Y mataré a todos los que crucen este umbral". Poco a poco, las muertes misteriosas se fueron sucediendo. Un amigo de alguien que había estado una vez en Egipto, un trabajador de un museo de Estados Unidos que tenía obras de arte del Egipto antiguo, y así sucesivamente. Quienes relacionaron las muertes con la momia no tuvieron en cuenta la edad avanzada de las supuestas víctimas, ni que algunos muriesen por causas tan prosaicas como un atropello. De nada servía que expertos como el egiptólogo Herbert Wincock, director de Metropolitan Museum de Nueva York
que entre 1932 y 1939 enviara una carta de rectificación cada vez que leía una noticia sobre nuevos fallecimientos vinculados con la maldición. Entre la verdad y la leyenda, quédate con la leyenda, explica John Ford en El hombre que mató a Liberty Valance. Conan Doyle fue un gran viajero. De joven se embarcó en un ballenero rumbo a la Antártida y recorrió en un mercante la costa de África. Vivió en Austria y en Suiza. A finales del siglo XIX, antes del excepcional hallazgo de Howard Carter y Lord Cavernon, recorrió Egipto con su primera esposa, de la que enviudó. ¿Por qué también él prefirió la leyenda a la verdad? Le ofuscaba que el éxito de su detective oscureciera el resto de su variadísima obra literaria, que incluye textos de terror, ciencia ficción, novela histórica, teatro, poesía y ensayo político. Quizá por eso él estaba en las antípodas del racional Sherlock Holmes, pero eso no lo explica todo. Nunca sabremos por qué sucumbió al influjo del mundo de lo oculto. Sin embargo, a veces los comportamientos más extraños tienen razones muy sencillas. Conan Doyle y sus hermanos se vieron obligados en su niñez a pasar largas temporadas en instituciones de acogida. Su padre, muchas veces ausente, tenía graves problemas de alcoholismo. De adulto, el escritor aborreció la bebida y sintió devoción por sus 5 hijos. El mayor de los varones, Elaine Kingsley, murió a raíz de una enfermedad contraída en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Él nunca superó esta pérdida. Se refugió en el espiritismo para hallar consuelo a su tristeza. Buscó la inmortalidad y la logró. Aún sigue vivo para millones de lectores. Si creía en los fantasmas, el más allá y los espíritus, fue casi por obligación. La maldición de la momia no existía, pero sí otra de la que él fue víctima. Una maldición más antigua que las piedras y las pirámides de Egipto. La de tener que enterrar a un hijo. Por eso no quiso ni pudo creer que la muerte fuera el final de todo. Por otra parte, los egipcios creían que el cuerpo debía no solo ser preservado para poder acceder al más allá, sino que también debía acompañarse de todo lo que podría necesitar en su nueva vida inmortal. Por este motivo, su ajuar funerario se componía de anillos, brazaletes, ropa, alimentos, sandalias, mesas, tronos e incluso embarcaciones a escala donde Tutankamón podría pasear para divertirse, así como numerosas estatuillas funerarias representando a las personas que se encargarán de realizar las distintas tareas, y como no, elementos de ocio con los que poder entretenerse. Entre ellos, 4 modelos del juego de mesa más popular de aquella época, el Senet, jugado por 2 personas sobre un tablero de 30 cuadrados o casas dispuestas en 3 líneas de 10. Cada jugador tenía 5 fichas, blancas o negras, utilizándose además 4 tablillas a modos de dados. Ganaba quien fuera capaz de sacar todas sus fichas fuera del tablero mientras pasaba y bloqueaba al adversario. No obstante, la pieza más espectacular encontrada fue su máscara funeraria, compuesta de oro macizo con incrustaciones de pasta de vidrio y turquesas, y cuyo peso asciende a 11 kilogramos. Además, hallaron otros detalles más emotivos, como el mechón de pelo de su abuela, Tilla. La vida es infinitamente más extraña que todo lo que la mente humana pueda inventar. Sherlock Holmes, hijo literario de Conan Doyle. ¿Habrá existido realmente la maldición del faraón que mató a más de 40 personas? ¿Quiénes ingresaron a su tumba? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Y bueno, como vimos en este video, definitivamente es un tema que valdría la pena mucho debatir, un tema que valdría la pena también preguntarnos si, pudo haber tenido alguna injerencia esta momia, este emperador acaecido en su tiempo. Valdría la pena también, obviamente, investigar y ver cuáles son las posibles relaciones que se tienen o los posibles documentos con los que se cuenta para saber exactamente qué fue lo que les pasó a todas estas personas que fallecieron una vez que estuvieron directamente en contacto con esta momia que pues muchos alegan que tuvo un gran poder, especialmente como lo había mencionado anteriormente en este video, porque se dice que los egipcios tenían una conexión directa con los extraterrestres y que por esta razón ellos habían tenido la oportunidad de hacer estas pirámides tan impresionantes y tan grandes y tan precisas, con estas formas únicas y diferentes que jamás se habían visto en la historia de toda la humanidad.
Si este video te gustó, ponle like, suscríbete al canal, dale en la campanita y conéctate en 15 días, ya que estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Jaiko Ochoa y te deseo que tengas una excelente noche si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.